Bueno, mis hermanos, bienvenidos a todos una vez más. Me complace estar una vez más entre ustedes y con ustedes. Bienvenidos todos a Casa de Estudio Reino de Dios, el Instituto Bíblico Virtual en el cual estamos participando todos. El día de hoy estamos una vez más en nuestro canal de YouTube, donde tenemos nuestra presencia más al día. La tenemos al día con la ayuda de Dios. También estamos presentes en nuestra página privada de Facebook, a la cual todos están invitados a participar y a ser miembros. Si por alguna razón no se han suscrito, ya sea al canal de YouTube o a la página privada de Facebook que también lleva el mismo nombre, Casa de Estudio Reino de Dios, les invitamos a que lo hagan para que de esa manera, cuando menos en la página de el perfil de Facebook, puedan ustedes tener acceso a ello y descargar todos los PDFs, todos los materiales que compartimos a manera de diapositivas y al mismo tiempo puedan descargar otros materiales más muy convenientes también en formato PDF para su estudio personal y para ir ampliando nuestro conocimiento en la lectura y la profundización de los temas. De la misma manera, tenemos una cierta presencia en las plataformas de audio que son Anchor y Spotify. No estamos al día ahí, pero trataremos en el futuro de estarlo. Por el momento, como les digo, nuestro lugar más al día es el canal de YouTube, donde puede usted encontrar todos los temas que tenemos a lo largo de nuestra historia en diferido y ya editados en aquel lugar. De la misma manera, quiero agradecer a todo aquel hermano o hermana que ha tenido a bien colaborar financieramente con este canal. Muchísimas gracias. No saben cuánto aprecio su ayuda y cuánto es lo que en realidad me ayuda con lo que ustedes contribuyen a, a cualquier persona que en su corazón tenga ese llamado, que el Señor ponga en su corazón y que le diga, bueno, pues vamos a bendecir este canal con una ayuda financiera. Ahí tienen el enlace de PayPal para poderlo hacer. Cuando entren al sistema, busquen mi nombre, Ben Escalante, y de esa manera podrán colaborar. Una vez más, esto es enteramente voluntario y opcional. Y si usted no lo puede hacer de esa manera, entonces le agradeceré que ore mucho por nosotros para que nuestro canal siga avanzando con la bendición del Señor. Una vez hecho el mensaje introductorio correspondiente, pasamos de lleno a nuestra clase. El día de hoy tenemos en el curso Sistemas Teológicos 3.0, en el cual estamos al presente. Hoy tenemos la clase una vez más de lo que es la teología del nuevo pacto, TNP, y quiero que se graben, o quiero invitarles, mejor dicho, a que se graben esa fraseología TNP, teología del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay otros dos tipos de teología que son muy comunes, muy populares, que andan rondando por todo el ámbito, todo el ambiente cristiano. Uno de ellos es el dispensacionalismo o la teología dispensacional y o dispensacionalista, algunos le llaman así. Y por el otro lado, por el otro extremo, tenemos la teología del pacto, que como también incluye esa palabra pacto, muchas veces se nos olvida o a la gente que lo desconoce piensa que la teología del nuevo pacto que estamos estudiando es lo mismo que la teología del pacto tradicional o clásica, cuando no es así. Entonces, la teología del nuevo pacto es, pues, estamos enarbolando un lema que es hasta cierto punto nuevo en el ámbito académico y hemos hecho algunos ajustes en nuestro canal de YouTube para que cuando cualquier persona busque teología del nuevo pacto, entonces encuentre de forma inmediata nuestro canal. Y de hecho, si ustedes buscan ahí y hacen la prueba, van a encontrar que en todo el ámbito en español, teología del nuevo pacto, este canal
su servidor, es realmente en español el único canal que va a aparecer con este tipo de rúbrica hablando de la teología del nuevo pacto. Y también aparece el canal de nuestros hermanos de la Iglesia Comunión o Comunidad de Gracia allí en Colombia, representado por nuestro hermano Alexander Rey. Así que no hay más que eso en español. Claro, en inglés hay muchos canales que representan ese tipo de teología. Y de hecho quiero decirles que estoy en espera de una respuesta de lo que es el Instituto de Teología Providencia, que es el que lleva también el cargo o tiene a su vez su misión también de enseñar la teología del nuevo pacto, que me responda para ver si podemos entablar una afiliación o una asociación, ya que es el instituto que quedó instaurado y que le da seguimiento a lo que antes era el Seminario Providencia. Así que estamos en espera de la respuesta para ver qué podemos hacer, qué tipo de unir fuerzas se puede llevar a cabo en ambos idiomas, el inglés de parte de ellos, el español de parte nuestra. Bueno, entramos a la clase. Su amigo y compañero en la fe, el profesor Ben Escalante, le saluda desde aquí de Portland, Oregón. Hoy vamos a cubrir la ley de Cristo, es la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles. Corresponde a la clase número 10, la parte 7 que estamos presentando y corresponde en el libro de texto que estamos analizando, el libro de texto que todos ustedes conocen por Blake White, de los capítulos 9 al 10. Y la primera parte dice de la siguiente manera. Vamos a analizar allí donde dice la ley de Cristo es la enseñanza de Cristo. Y Blake White nos dice de su libro lo siguiente. Este es otro punto obvio de la ley de Cristo. Muchos coincidirían en incluir en la ley de Cristo sus enseñanzas. Para los escritores del Nuevo Testamento, la ley de Cristo no es solo el ejemplo de Cristo y su persona, que es lo que estudiamos la clase anterior, sino también sus enseñanzas. Él es nuestro gran profeta. Y vamos a analizar este rubro como Cristo nuestro profeta. Y continúa diciendo Blake White. El Antiguo Testamento anticipaba un profeta escatológico, o sea, un profeta de los últimos días o tiempos. El libro de Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, dice lo siguiente: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Esto se parece bastante a como dice en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo cómo decía? A él oíd, ¿verdad? Como que ese es el cumplimiento de esto. Bueno, entonces dice aquí, a él oiréis conforme a todo lo que le pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Así que profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Ahí le dijo a Moisés, y pondré mis palabras en su boca, o sea, la del profeta futuro. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que aquí, esta es una profecía bastante seria sobre la autoridad que iba a tener este profeta. Y luego dice, Moisés aquí se refiere a una secuencia de profetas y un profeta final único, o sea, especial, particular, el cual será como Moisés. Jehová dijo a Moisés, entonces, cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
Y luego dice, no así a mi siervo Moisés, como lo dice en Números 12, en la segunda parte del verso 6 hasta la primera parte del verso 8. Y aquí nos dice Blake White, Moisés fue el inaugurador del antiguo pacto. O sea que incluso el antiguo pacto tuvo una inauguración. Como todos sabemos, el antiguo pacto fue inaugurado en el monte Sinaí a partir del capítulo 20 del libro de Éxodo. De una forma más concreta, históricamente hablando, pero antes de eso no existía ese antiguo pacto. Existían otros pactos antes que ese, como el pacto con Abraham, y antes del pacto con Abraham existió el pacto con Noé. Pero eso nos da a entender que el antiguo pacto era un pacto que tuvo un principio. Y cuando leemos incluso en la narración del profeta Jeremías, cuando dice en el capítulo 31, yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Entonces ahí está diciendo que el antiguo pacto mismo iba a tener un fin. Ya desde ese tiempo antiguo ya estaba predicho de que el antiguo pacto finalizaría, terminaría, concluiría, dejaría de estar en efecto o vigor. Continuamos leyendo. Moisés fue el inaugurador del antiguo pacto y fue el pináculo, el clímax, la cumbre de la institución profética. Deuteronomio 34 del 9 al 12 establece una expectativa escatológica por el advenimiento de aquel profeta que vendría a ser como Moisés. O sea que esto acarrió, esta declaración de Deuteronomio trajo una expectativa, levantó la esperanza del pueblo, especialmente en vistas a cuando el pueblo estaba, o especialmente cuando el pueblo estaba en opresión, cuando el pueblo estaba en desesperación, cuando sentían que sus enemigos le apretaban y lo asfixiaban como hasta el punto de ahogarlo como nación. Es entonces cuando la esperanza mesiánica apareció en todo su apogeo y precisamente ese fue el tiempo en que el Mesías Jesús apareció como el Cristo vivo. Entonces, seguimos leyendo aquí, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. O sea que, humanamente hablando, no había aparecido en toda la historia del pueblo de Israel un profeta como Moisés, hasta que apareció el profeta final, único, definitivo, culminante, apoteósico, que fue Jesucristo, el que había sido profetizado de antemano por Dios a través del mismo Moisés. La institución profética alcanzó su culminación en Cristo. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como aquel a quien los profetas apuntaban. Lucas 24:27 dice, entonces, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, o sea, aquí habla Lucas respecto a Jesús, les declaraba a Jesús en todas las escrituras lo que de él decían, perdón. Eso lo podemos comparar con Primera de Pedro, capítulo 1 del 10 al 12. Continúa diciendo Blake White. Jesús afirmó que Moisés escribió acerca de él, como lo dice en Juan 5:46. Así que Jesús es el último y gran profeta, tipificado en el Antiguo Testamento. Es por ello que los sacerdotes y levitas respondieron en la forma en que lo hicieron y preguntaron. ¿Se acuerdan cuando está iniciando el libro de Juan que un grupo de sacerdotes y levitas llegan a preguntarle y le dijeron, ¿qué pues eres tú, Elías?
¿Por qué? Porque había una tradición de que Elías iba a venir, ¿verdad? Antes de que llegara el Señor. Y dijo él, no soy. ¿Eres tú el profeta? Esa es una referencia al profeta de Deuteronomio, que sabían que también en la época final iba a venir. Pero no se confundan, no es en la época final del mundo, es en la época final del antiguo pacto. Ahí está la clave para entender la narrativa de los evangelios. Dice, ¿eres tú el profeta? No, tampoco dijo Jesús. Perdón, cuando le preguntaron a Juan el Bautista, él dijo no, ¿verdad? Entonces, continúa diciendo aquí Blake White. Luego de la multiplicación de los panes entre 5,000, la gente dijo, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sí, porque lo anterior, las preguntas se las hicieron a Juan el Bautista y Juan el Bautista dijo, no soy. Ahora, seguidamente, dice, cuando Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, Moisés y Elías estaban en el monte santo, o sea, el monte de la transfiguración, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Eso lo narra Lucas 9:35. Note la alusión a Deuteronomio 18, donde Jehová le dijo a la gente que ellos oirían a tal profeta que vendría. Y acá nos pone la frase en griego, como está traducida del hebreo al griego en la versión Septuaginta o la versión de los 70. El lector no es dejado solo a alusiones, debido a que Hechos 3:22 y 7:37 aplican el pasaje de Deuteronomio 18 a Jesús como el profeta escatológico. O sea, en pocas palabras, que Hechos 18 es interpretado en el Nuevo Testamento y el cumplimiento de esa profecía es Jesucristo. Él es el profeta escatológico a la luz de Hechos 3 y de Hechos capítulo 7. Comentando sobre Hechos 3:22, David Patterson escribe, Pedro lo visualiza como el profeta escatológico debido a que él trae la más grande revelación de la voluntad de Dios y guía al pueblo de Dios hacia la salvación final. Jesús funciona para Israel ahora como Moisés lo hizo en el momento del Éxodo. Esta frase última es una frase totalmente importante porque es exactamente donde tenemos como postura la teología del nuevo pacto. En esto dice, Jesús funciona para Israel ahora como, como Moisés lo hizo en el momento del Éxodo. O sea que Moisés era la autoridad que Dios había puesto de manera profética para guiar al pueblo. Bueno, pues cuando llega Jesús, Él es el Moisés, el nuevo Moisés, que funcionará para el nuevo Israel, para realizar un nuevo éxodo. Todo esto nuevo es desde el ámbito espiritual. Así como el antiguo Moisés lo había hecho en el ámbito material o físico, así el nuevo Moisés, Jesús, lo iba a llevar a cabo con el nuevo Israel, para el nuevo éxodo, el éxodo del pecado y de la muerte. Dice más adelante, sin embargo, este profeta es mucho más grande que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Las Escrituras presentan a Jesús como más grande que Moisés. En Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, quien sube a la montaña para dar una nueva ley, como lo sabemos que lo hace en Mateo 5 al 7, que es el Sermón del Monte. Muchísimo mejor y muchísima más relevancia, importancia y claridad de enseñanza y de contenido hubiera sido que los que editaron la escritura en la traducción, en lugar de ponerle el sermón de la montaña o el sermón del monte, le hubieran puesto como título o subtítulo la ley de Cristo. Eso le hubiera abierto la mente a mucha gente. Pero hasta el día de hoy seguimos batallando pensando que el sermón del monte
Es simple y sencillamente una mejor explicación de la ley mosaica, como lo enseña la teología del pacto tradicional, cuando en realidad Cristo está dando una nueva ley como nuevo Moisés, para que venga a ser una nueva legislación para el pueblo, porque su enseñanza, la de Cristo, viene a ser la ley de Cristo para el nuevo Israel. Dice así, mientras que Moisés solo fue un siervo fiel en toda la casa de Dios, como nos lo enseña Hebreos 3 del 1 al 6. Luego tenemos también otro pasaje, continúa diciéndonos Blake White, en Hebreos 1 del 1 al 2, donde dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días. ¿Cuáles postreros días? No los postreros días de nosotros ahora en el siglo XXI. Como los futuristas les encanta hacer esa referencia, cada vez que oyen la palabra postreros días, los últimos días, están pensando de nuestros días el día de hoy, como los últimos días del mundo, y entonces le dan el sentido de nuestra futuridad o nuestro futurismo el día de hoy, se lo ponen como significado a las palabras de la Escritura, haciendo que los postreros días signifiquen los últimos días del fin del mundo. Pero no está hablando de eso. Cuando dice en estos postreros días, fíjense que se refiere a los últimos días del antiguo pacto, porque el antiguo pacto feneció, fue finiquitado y desapareció en el aspecto material, no en el aspecto legal, porque sabemos que en el aspecto legal terminó en el momento en que Jesús murió, derramó su sangre y resucitó. Es ahí cuando legalmente se instituye el nuevo pacto. Pero en su aspecto práctico siguió funcionando, aunque ya no tenía valor a los ojos de Dios, siguió funcionando hasta el año 70, cuando entonces incluso en lo físico desapareció. Entonces, ahí está hablando de esos últimos días en que todavía estaba físicamente presente el templo y el sistema sacrificial levítico, aunque legalmente ya no tenía ningún valor. Pero dice así, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde que vino Cristo empezaron esos últimos días del antiguo pacto. El teólogo Robert Letham escribe, en la mente del autor de Hebreos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es un profeta, el más grande profeta y el profeta final y definitivo, ya que es presentado como mayor a los profetas, a los ángeles, a Moisés y mayor a todos los otros posibles competidores. O sea que no tiene no hay competición a la luz de Cristo. Todos quedan totalmente derrotados porque no le llegan ni a los tobillos a Jesús. Dice más adelante, a través de todo el ministerio de Jesús, Él es referido como un profeta. Y tenemos allá varios pasajes. Él habló como uno que tenía autoridad. Y lo que hablaba reposaba en su propia autoridad. No en la autoridad de rabinos ni de otros escribas, sino en su propia autoridad. Como dice aquí, no como en el caso de los profetas, que solo hablaban cuando estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí es Pedro, perdón, aquí es que Pedro le dice a Jesús que él tiene palabras de vida eterna, como lo dice en Juan 6:68. Las palabras de Jesús, o sea, la enseñanza de Jesús, son el fundamento de la iglesia y de la vida cristiana. Sin ellas, sin sus enseñanzas, estamos perdidos. Él es la antítesis de Mateo 5:21 al 48. Perdón, en la antítesis, no dice es la, sino en la antítesis de Mateo 5:21 al 48, Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, o que acá se interpreta lo siguiente, Jesús es el soberano dador de la ley, o sea, de una nueva ley.
Su enseñanza es autoridad, porque Él habla, así como el Padre le ha enseñado. Y eso es precisamente lo que encontramos, no solamente en la enseñanza de lo que tradicionalmente conocemos como el Sermón del Monte, sino que en todo el libro de Mateo hay 5 diferentes discursos. Y en esos 5 diferentes discursos encontramos en forma verbal las enseñanzas dichas por el Señor Jesucristo. Y están distribuidas en 5 discursos para tratar de simular o emular, en este caso, o sea, de imitar, en este caso, a los 5 libros de Moisés. Así como la Torá antigua tenía 5 libros, 5 diferentes narrativas que formaban toda la Torá antigua, la ley antigua, la mosaica. Bueno, pues la nueva enseñanza de Jesús en el Evangelio de Mateo también tiene 5 discursos a manera de una nueva Torá, de un nuevo Pentateuco. Y eso lo tenemos allá, simple y sencillamente en el propio y mismo libro de Mateo. Y si nosotros pensáramos cómo es posible que esta sea una nueva ley, pues es sencillo. Lo vemos porque empieza en la narrativa de Mateo desde el principio. El enfoque de Mateo es presentar a Jesús como rey, el rey de los judíos. Por eso se presenta su línea real. Por eso desde el verso 1 de Mateo dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea que estamos hablando de alguien de la línea davídica que hereda el trono de David, el trono real de la realeza davídica para poder ser el rey de Israel. Más adelante lo vemos cómo se forja esto de una manera bien clara cuando aparecen los sabios del oriente que vienen buscando al rey de los judíos que ha nacido. Luego empieza el tiempo en que Jesús empieza a predicar y dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién creen que es el mensajero del reino de los cielos? Pues el rey de ese reino. Así que cuando él se sube al monte y empieza a hablar y a enseñar el sermón del monte, empieza a dar su nueva ley, la ley de Cristo. De la misma manera en que la ley del antiguo pacto fue dada desde un monte, el monte Sinaí, aquí tenemos que en este monte empieza a dar su enseñanza a Jesucristo. Y la estará dando a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, porque Él es el rey que trae su nueva legislación, su nueva ley para su nuevo pueblo. Así que continuamos aquí. Las enseñanzas de Jesús en las enseñanzas de los apóstoles. La ley de Cristo obviamente incluye las letras rojas de nuestro profeta. Cuando dice las letras rojas se refiere de una manera, pues así decirlo, referencial a todas las ediciones bíblicas del Nuevo Testamento que traen las palabras de Jesús en letra roja para facilitar la identificación de sus palabras cuando abrimos las hojas del Nuevo Testamento. Así que a eso se refiere. La ley de Cristo obviamente incluye las letras rojas en las ediciones ya impresas del Nuevo Testamento en forma contemporánea, en aquellas ediciones donde viene con letra roja de nuestro profeta. Y aunque el resto de los autores del Nuevo Testamento no citan directamente las enseñanzas de Jesús, estos aluden a estas enseñanzas todo el tiempo. Aquí tenemos otro escritor, otro académico, que se llama Richard Longenecker, muestra que Pablo depende claramente de las enseñanzas de Jesús. Él muestra la transposición entre Pablo y Jesús en Romanos 12 al 14. Esto va a ser muy interesante, fijémonos.
Richard Longenecker muestra que Pablo depende claramente de las enseñanzas de Jesús. Hay muchos que se aventuran a decir que Pablo creó una nueva enseñanza o que se desvió de Cristo porque Cristo era bastante judaico, bastante centrado en el antiguo pacto y que realmente vino a predicar la renovación de un pacto antiguo. Ese es el mensaje de del falso movimiento de raíces hebreas que existe el día de hoy y en cierta manera en base a la teología pactual de la Reforma, la teología del pacto clásica que enseña la perpetuidad de la ley moral de una administración a otra administración el día de hoy. O sea, esos dos tipos de teología funcionan sobre la misma base. Pero aquí estamos viendo que cuando Pablo empieza a hablar claramente de las enseñanzas de Jesús, vemos que Pablo y Jesús no se contraponen, sino que Pablo simple y sencillamente sigue en la misma línea de Jesús, pero explica más profundamente y con mayor claridad lo que Jesús quiso decir. Así que vamos a ver esta parte. Dice así, él muestra, o sea, Pablo, perdón, él es Richard Longenecker, muestra la conexión entre Pablo y Jesús en Romanos 12 al 14. Disculpen que me pase esto, pero a veces quiero ir tan rápido que a veces no noto exactamente bien el flujo de la lectura. Pero en este caso es Richard Longenecker. Dice Romanos 12, 14, dice lo siguiente, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto corresponde con Mateo 5:44. Por eso dice comparar con Mateo 5:44. Luego en el 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, sino procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y dice comparar con Mateo 5:39. ¿Por qué? Porque parece como que de ahí está citando o está aludiendo a ese pasaje de Jesús. Luego en el verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí dice comparar con las enseñanzas de Jesús sobre la no resistencia, como cuando, por ejemplo, Jesús dijo, al que te pide el manto o la camisa, dale también la capa, ¿verdad? Y al que te pegue en una mejilla, pone en la otra. Y al que te diga, cárgame esto una milla, llévasela dos. Entonces, a eso se está refiriendo, ¿verdad? La no resistencia. Romanos 13:7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Y esto dice compararlo con Mateo 22, 15 al 22, Marcos 12, 13 al 17 y Lucas 20, 20 al 26. En todo esto, lo que estamos viendo es como la enseñanza de Pablo corresponde exactamente en cuanto a la aplicación y explicación a lo que fue la enseñanza directa de Jesús. Sigue diciendo Romanos 13 del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falto testimonio, no codiciarás. Y luego dice, y cualquier otro mandamiento, no es cualquier otro mandamiento del decálogo, sino cualquier otro mandamiento de la Torá, o sea, cualquiera de los 613 mandamientos se resume en uno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y luego dice comparar esto con Mateo 22, 34 al 40, Marcos 12, 28 al 34 y Lucas 10, 25 al 28. Luego Longenecker nos pone otro ejemplo, Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos pone dos comparaciones, Mateo 7, 1 y Lucas 6, 37.
Tenemos dos pasajes más. El primero es 14:13 de Romanos, en donde Pablo dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí esto lo comparamos con las citas que tenemos a continuación, también de Mateo, Marcos y Lucas. Y tenemos en esta diapositiva el último en la parte de abajo, que es 14:17 de Romanos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y esto dice compararlo con las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios en los evangelios sinópticos. Así que incluso nuestro gran texto de Gálatas 6:1 al 2, donde habla de la ley de Cristo, depende de las enseñanzas de Jesús. Cuando Pablo les dice a los Gálatas que restauren al hermano sorprendido en alguna falta, con espíritu de gentileza o de mansedumbre, él seguramente tiene en mente las enseñanzas de Jesús respecto a la restauración de hermanos y hermanas, como se narra en Mateo 18:15 al 20, de una forma abreviada. Gálatas 6:2 alude a Mateo 23:4, en donde Jesús hace la diferencia con respecto a los escribas y fariseos, quienes atan pesadas cargas, o sea, barea, de la palabra griega, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El Israel de Dios, como está mencionado en Gálatas 6:16, es llamado a llevar las cargas de los unos, perdón, los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo, como dice 6:2 de Gálatas. Y luego tenemos el otro título que se va a estudiar en este momento, que es esclavos de Cristo. Y dice, otro título del cristiano es esclavo o siervo de Cristo. Esto en griego se dice doulos. Y acá tenemos muchas citas donde aparece esto, esta palabra en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo, el Cristo resucitado es nuestro Maestro. Jesús es nuestra autoridad. Nos debemos a Él. En un sentido, déjenme checar una cosa nada más. Permítanme. Sí, es la que sigue. En un sentido, toda persona le pertenece a Cristo, ya que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Pero los creyentes son doblemente su posesión, ya que fueron creados y luego redimidos por Cristo Jesús. O sea que somos doblemente su posesión. Debemos escucharle a Él, como dice Mateo 17:5. Jesús es nuestra autoridad, ya que toda autoridad ha sido dada a Él, como dice Mateo 28:18. Y quiero que escuchen esto. Si toda autoridad ha sido dada a Él, como dice en ese pasaje, en el cielo y en la tierra, eso significa que Jesús tiene autoridad sobre la Torá. El Mesías es superior a la Torá mosaica, no al revés. No es que el Mesías se sujete a Moisés, sino al revés. Es Moisés quien tiene que sujetarse al Mesías, porque él es la máxima y final autoridad en todo sentido. Nuestra comisión es ir y enseñar a todos a guardar todo lo que Jesús ha ordenado. Como dice la Confesión de Fe de Londres de 1646, que refleja perfectamente esto, cuando dice que los creyentes deben esforzarse por llevar a cabo una obediencia celestial y evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza de la iglesia y como rey en su nuevo pacto, les ha prescrito, o sea, les ha mandado. Pablo envió a Timoteo a los Corintios para recordarles su proceder en Cristo, tal como él enseñaba en todas partes y en todas las iglesias. Esta palabra proceder, del griego odus, implica tanto estilo de vida como doctrina, las cuales están íntimamente ligadas
en la Biblia. Así que concluye Blake White esta sección diciendo lo siguiente. Hemos visto que Cristo Jesús es nuestro profeta y nuestro maestro. Su palabra y enseñanza es nuestra autoridad. De ahí que viene la pregunta. ¿Qué les pareció la tercera propuesta que hizo Blake White sobre la ley de Cristo? ¿Por qué dice la tercera? Porque en la clase anterior estudiamos las primeras dos. Hoy estamos estudiando las siguientes dos propuestas. Y esta es la tercera. Es decir, que la ley de Cristo es la enseñanza de Cristo. Vamos a regresar ahora con todos ustedes y vamos a compartir un tanto lo que ya hemos analizado. ¿Qué les parece esa propuesta? Que la ley de Cristo es o al revés, la enseñanza de Cristo es parte de la ley de Cristo. A ver, adelante, a ver quién se anima. Aquí Yo me tenemos quiero a... animar. Sí, adelante, Pastor José Fray. Bueno, como hemos venido observando en estas tres últimas, o sea, contando hoy estas últimas tres, nos viene a nosotros como teología del nuevo pacto dando mayor claridad. Porque, o sea, no es solamente el decir, no, nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino que la pregunta es, bueno, si no estamos en la ley de Moisés, entonces ¿en qué estamos? Entonces, específicamente hoy, cuando se habla que es a las enseñanzas de Jesús, y Blake White y este pastor que usted citó también allí eh, habla sobre el ley del monte, las bienaventuranzas de los Mateo capítulo 5 al 7. Sí observa uno que no es una reinterpretación como lo enseñan los pactuales, o como dicen ellos que esa es el espíritu de la ley, sino que estamos viendo que es una nueva ley bajo la misma autoridad que Jesús está estableciendo allí, comparando lo que dijo Moisés, más dice, más yo digo. Y realmente yo nunca había visto tan amplio como el día de hoy estamos pues allí aprendiendo, que se comparan las enseñanzas del apóstol Pablo eh, con el Sermón del Monte o con el Evangelio de San Mateo, que inclusive se tocaba también allí el capítulo 22. Eh, entonces, a mí esto me da mucha felicidad. Yo digo, realmente estamos en lo correcto. Y obviamente uno tiene que respetar a los hermanos pactuales y los dispensacionalistas, pero definitivamente miremos tan importante sacar conclusiones bajo un estudio bíblico, más no un tema, digamos, histórico o a través de una teología sistemática. Entonces me da mucha alegría, el estudio de hoy me parece muy fundamental y estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias. Gracias, Pastor José Fray. Y sí, es una cosa muy interesante poder ver cómo es que se desglosa la correspondencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza del apóstol Pablo. Adelante, Isaac Esquivel. Bendiciones, mis hermanos. Es, Bendiciones. sí, pues es de gozo ver cómo la ley, porque a veces uno se imagina cuando escuchaba la ley de Cristo, uno quería buscar una ley como con una lista de mandamientos y en realidad pues no la encontrábamos, pero ahora que ve uno que es las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles son parte de la ley de Cristo, entonces eso trae más claridad en cuanto al tema. Claro que sí. O sea que usted acaba de tocar un punto que no hace mucho en otro ámbito, en otro canal estaba yo compartiendo hace muy poco tiempo, que es lo siguiente. En una ocasión estaba debatiendo una persona de las falsas raíces hebreas de ese movimiento y decía, a ver, muéstrame la ley de Cristo, ¿dónde está? Y dijo, y quiero que me muestres versículo por versículo
y mandamiento por mandamiento y código por código, así como está la ley de Moisés enmarcada en la misma manera en que fue dada en el antiguo pacto, que podemos identificar verso por verso y mandamiento por mandamiento, cuáles son, porque están en una lista, dijo. De esa manera quiero verlos, que me los muestres en el Nuevo Testamento, y solamente así te voy a creer, dijo. Bueno, eso implica que de antemano estamos presuponiendo que la nueva ley de Cristo tiene que estar dada en el mismo molde, en la misma forma en que fue dada la ley mosaica del antiguo pacto. Sin embargo, se nos olvida, o al menos se le olvidó a este personaje, que ya Cristo había dicho anteriormente que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. El vino nuevo de la ley de Cristo no se puede echar en la moldura vieja de la misma forma antigua de codificación, sino que obra diferente porque funciona diferente, tiene mandamientos diferentes y es para un tipo de sistema diferente. ¿Por qué? Porque el molde antiguo era un molde exterior. Y la ley de Cristo es una ley que funciona dentro de un molde interior que es el Espíritu Santo habitando en la vida de cada uno de nosotros. Eso hace una total diferencia. Así que no podemos presuponer y mucho menos condicionar nuestra, nuestra preferencia e imponérsela al Espíritu Santo como diciendo, bueno, Espíritu Santo, como yo quiero ver una lista de mandamientos, dame un decálogo en el Nuevo Testamento de la misma manera como lo espero encontrar yo en el Antiguo. Y si no lo haces así, entonces no hay tal ley de Cristo. O sea, eso es cerrarse uno mismo y ponerse un sesgo uno mismo para pedirle a Dios que cumpla nuestros propios caprichos. Pero Dios no está para venir a cumplir caprichos de ninguno de nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer a la manera en como Él soberanamente consideró que debía ser hecho. Y nosotros, como dice el apóstol Pablo en otra parte del libro de Romanos, no somos nadie para cuestionar a Dios. O como dijo él, ¿cómo le va a decir el barro al alfarero? No me hagas de esta manera o ¿por qué me haces de esta forma? O como decimos de una manera más simple el día de hoy, ¿cómo los patos le van a disparar a las escopetas? Simple y sencillamente. Espero que la ilustración les haya servido. Adelante, hermano Tito Alberto. Muy buenas tardes, paz y Buenas gracia. tardes. Paz y gracia, hermano. Eh, Adelante. de aquí de Chinchina Caldas. Ah, qué bien. Eh, de verdad, mi hermano, que cada día me sorprendo, me asombro de las cosas que uno aprende, porque nunca lo había visto ese paralelo de Moisés y Cristo, de que como Dios en Cristo nos presenta la ley, nos presenta el nuevo pacto, el nuevo mandamiento. O sea, para mí eso es asombroso y cada día me alegro y me gozo de aprender cosas nuevas, pues cuando era un pactual no veía las cosas de esa manera, pero gracias a Dios y a la gracia de Cristo hoy puedo tener más conocimiento y poder saber que Dios siempre cuida de que aprendamos y conozcamos más de su palabra. Muchas gracias. Claro que sí. Una cosa interesante, ¿verdad? Que cuando menciona el hermano Tito el asunto de los pactuales, que son los que tratan de afirmar la ley moral del decálogo mosaico para la vida de nosotros el día de hoy. Una cosa es que ellos piensan que de esa manera están exaltando a Dios, ¿verdad? Pero cuando uno hace eso, no se da cuenta que en lugar de exaltar a Dios, lo que está haciendo es ir en contra del Señor, porque estamos minimizando la obra del nuevo pacto, minimizando la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros,
minimizando la obra de Cristo a través de su gracia en lo que es la nueva economía, históricamente hablando, porque Cristo es el parteaguas entre el antiguo tiempo y el nuevo tiempo. Su muerte y resurrección inició, inauguró una nueva creación. La nueva creación ya empezó desde el momento en que Cristo resucitó. De hecho, si ustedes comparan la antigua creación, la creación primera y original, cuando la Biblia narra en Génesis 1 en adelante, cuando dice Dios allá en el primer capítulo de Génesis, y fue la tarde y la mañana, muchas versiones traducen un día o el día primero, pero esas son traducciones equivocadas. La traducción correcta es, y fue la tarde y la mañana, el día uno. Eso es lo que dice. Y fue la tarde y la mañana, el día uno. Interesantísimo porque cuando Cristo resucita, el primer día de la semana, narra, narran los evangelios que Jesucristo resucitó en el día uno de la semana. No dice en el día primero, porque existen ambas palabras en castellano y en el idioma griego también existen ambas palabras y aún en el hebreo existen ambas palabras. Pero el día que se escoge para la antigua creación y la nueva creación en Cristo no es el día primero, sino el día uno. O sea, que ese viene a ser el día del Mesías. El día uno es el día del Mesías. ¿Por qué es el día del Mesías? Porque en la primera creación es el día en que aparece la luz. Y también en el nuevo pacto, en la nueva creación, el día del Mesías es cuando la luz del mundo resucita y trae una nueva luz, crea una nueva creación. Entonces ahí tenemos el cumplimiento de un tipo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero eso ya va a ser para otra clase, ¿ok? Pero sí, o sea que es solamente a través de la teología del nuevo pacto en cuanto a la enseñanza de que esta nueva ley dada por un nuevo legislador con una ley que está avalada por su propia palabra y por su propia autoridad. Cuando él dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, pues la palabra toda quiere decir que va por encima de Moisés, va por encima de la Torá antigua, va por encima de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, va por encima de todo, excepto Dios mismo. Entonces, ¿de qué tipo de autoridad estamos hablando cuando estamos hablando de Jesús? De la máxima autoridad, ¿verdad? No hay más autoridad que Él. Ok, entonces, ¿quién sigue? Eh, ¿Quién quiere opinar o alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, hermano Sefray. Cuando vamos a Mateo capítulo 5, versículo 18, dice, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo explica uno esto cuando un hermano pactual le dice a uno lo siguiente? Es que Dios es inmutable y su ley también, entendiendo de que ellos dicen que hizo un pacto sempiterno o un pacto para que se establece por todos los tiempos. Entonces, ¿cómo puede uno explicarle esto a estos hermanos? Ok, muy buena pregunta. De eso vienen dos inferencias que acaba usted de mencionar desde el mero principio. Primero, de que Dios es inmutable. Con eso estamos de acuerdo. Eso es, inmutable significa que no cambia. Y la Biblia es clara cuando dice en Malaquías 3, Dios, yo Jehová no cambio, ¿verdad? ¿En qué no cambia? En su propósito misericordioso, salvífico hacia la humanidad no cambia. Siempre ha tenido el mismo propósito redentor hacia el pueblo de Israel, hacia las demás naciones. Es un Dios misericordioso.
Su moralidad no cambia. Su propósito justo no cambia. Su amplia bondad y misericordia no cambia. O sea, sus atributos comunicables hacia el resto de la humanidad no cambian. O sea, Él en sí mismo, ontológicamente, no cambia. Pero eso no significa de que su funcionamiento económico, en cómo dispensa o administra su voluntad, en la forma externa en que se relaciona con los seres humanos, eso sí cambia. El mero hecho de que viniendo del pacto de Noé, noéico, y llega al pacto con Abraham y añade ese pacto, y ahí hay un cambio. Luego avanza y cuando llega el pacto con Moisés y da 613 mandamientos, ese es el pacto más amplio y más codificado y más grande que hay en todo lo que es la escritura, en el sentido de comparar el pacto de Noé con el de Abraham y luego el de Abraham con el de Moisés. Bueno, entonces la pregunta es, cuando se añade esa ley 430 años después de Abraham, ¿hay un cambio allá en la voluntad de Dios o no hay un cambio? En lo externo, en la forma económica en que dispensa y administra su voluntad hacia el pueblo de Israel. Hay un cambio entre unos muy pocos mandamientos por los cuales vive los patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, y el más evidente y externo, que es la circuncisión física. Podemos decir que la misma ley que guardaba Abraham es la misma que luego viene a guardar el pueblo de Israel con Moisés. Obviamente podemos decir que es absolutamente no. Con el pueblo de Israel ya viene un gran cambio. Entonces, ¿cómo podemos decir que la voluntad de Dios en lo externo no cambia? O sea que cuando nosotros decimos Dios es inmutable y la ley de Dios es inmutable, esa segunda aseveración es totalmente falsa, porque la ley de Dios sí es mutable, cambia en su forma externa. Los mandamientos no son los mismos de una economía a la otra economía, de una mayordomía a otra mayordomía, o sea, de una administración de su voluntad hacia sus tratos con la humanidad bajo un pacto y luego cambia en lo externo, en su modalidad externa, hacia la cantidad y contenido de los mandamientos cuando llega otro pacto. Cada pacto tiene sus propios mandamientos y no son enteramente los mismos, no son idénticos. Pueden haber una cierta continuidad en cuanto a principios, pero no son formalmente los mismos. Ahora, eso no implica que Dios haya cambiado ontológicamente, pero económicamente sí cambia. Y entonces decir que la ley es inmutable y que no hay ninguna variación allá, no es bíblico, porque la ley sí cambia. Lo que no cambia es la voluntad eterna de Dios. Y su voluntad eterna es salvífica hacia el ser humano. E incluso la ley mosaica fue dada para ese propósito, no en el sentido de que fue dada para salvar, sino para resguardar al pueblo de Israel y mantenerlo encerrado, encapsulado en esa ley para protegerlo y que llegara hasta el tiempo en donde encontraría a su Salvador, que es el Mesías. O sea que todo está programado en el programa, valga la redundancia de Dios, para utilizar eso. Entonces, para empezar, esas dos aseveraciones no son correctas. El mero hecho de decir, porque Dios es inmutable, entonces su ley también es inmutable, eso es una falacia de seguimiento. Una cosa no sigue a la otra. Esa es la primera parte, hermano, a José Fray. ¿Puede repetirme la otra parte? Porque pensando en estas dos cosas se me olvidó la última parte de su pregunta. O sea, leo nuevamente el texto de Mateo 5, 5:19, dice 18.
Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Entonces ellos dicen, pero es que mire que no ha desaparecido el cielo ni la tierra. Entonces en algún momento lo proyectan es escatológicamente al final, Ok, pero la palabra cumplido es la clave en esa parte. sí, bueno, tenemos algunas cosas ahí. Primero, que el mero hecho de leer, porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, para empezar, esa fraseología no implica la inmutabilidad de la ley en el sentido en cómo ellos la quieren hacer inmutable. ¿Por qué? Porque hay dos palabras ahí que son claves. Una es hasta. El hasta implica implica un límite, implica una limitación, porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota, ninguna tilde pasará hasta otra vez. Hay dos veces la palabra hasta. Eso no implica continuidad, sino al contrario, implica terminación, hasta que todo sea cumplido. Ahora bien, quiero que se note algo muy especial. La palabra hasta que todo sea cumplido, la palabra cumplido, tenemos que analizarla en su contexto. El hecho de que en la Biblia aparezcan los versículos 17, 18, 19, 20 y 21 juntos en un mismo párrafo, eso aparentemente nos hace pensar que está hablando de lo mismo todo, todos los 5 versos, por ejemplo. Pero eso es la forma en que los editores de la Biblia han juntado todo eso porque piensan que está hablando de lo mismo. Pero la realidad es otra. La realidad es que los versos 17 y 18 hablan de una cosa y luego los versos 19, 20 y 21 hablan de otra. Cuando dice hasta que todo sea cumplido y una J y una tilde, no está hablando de la ley en el sentido legal de que está hablando del corpus como sistema legal de 613 mandamientos o como o una referencia al decálogo. No es una referencia a eso. Cuando la gente lo lee de una manera simplista, porque, o como dice el versículo 17, que es donde empieza el contexto directo, y dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. La gente que quiere afirmar la continuidad lee como que no existiera más parte del verso y nada más lee esta parte. No penséis que he venido a abrogar la ley. ¿Ven? Acá dice que no vino para eso. Pero ahí no está hablando de los mandamientos de la ley. De hecho, la frase completa es la ley o los profetas, que es una forma hebraica o judaica, la ley o los profetas, de referirse a todo el antiguo canon de la escritura veterotestamentaria. O sea, es como que dijera, no penséis que he venido a abolir el Antiguo Testamento. Nosotros usamos esa fraseología, el Antiguo Testamento, y entendemos a qué significa. Pues otra forma hebraica de decirlo es la ley o los profetas, porque son las secciones en las que está dividida en forma judaica la escritura bíblica del Antiguo Testamento. Tiene el mismo contenido, pero está ordenado y dividido en secciones diferentes. Pero la sección judaica es la ley o los profetas. Entonces, cuando uno dice, no penséis o lee, no penséis que he venido a aburrir la ley o los profetas, se está refiriendo a la escritura, a toda la escritura del Antiguo Testamento. Sí, él no vino a abolirla, vino a cumplirla. Ahora, es lo que dice, ¿verdad? No penséis que he venido a abolir, sino a cumplir. Pero no se refiere nada más a la ley, sino se refiere también a los profetas. Ahora bien, tenemos que darle seguimiento a esto en este sentido. Cuando nosotros utilizamos y vemos la palabra cumplir y analizamos todo el contexto del libro de Mateo, porque es en el libro de Mateo donde viene esa frase, nos damos cuenta que cada vez que se utiliza el verbo cumplir en el libro de Mateo,
no se refiere al cumplimiento de mandamientos, no se refiere a la guarda de mandamientos, como una persona simplista en su entendimiento lo leería y diría, ven, el de las raíces hebreas, por ejemplo, o cualquier legalista judaizante del día de hoy diría, cuando lee, no he venido a abolir la ley o los profetas, ven, dice, acá dice que no he venido a abolir los mandamientos, pero eso no es lo que el texto dice. Cuando dice, no he venido a abolir la ley o los profetas, ¿en qué parte de los profetas podemos decir que hay mandamientos? O sea, si se refiere a los mandamientos, como contiene mandamientos la ley, de la misma manera deberían los profetas mantener y contener una codificación de mandamientos de la misma manera. Pero vemos que no existe tal cosa. Eso nos lleva a la conclusión de que no se está refiriendo a mandamientos de la ley o los profetas, sino que cuando dice no he venido a abolir, sino a cumplir, nos damos cuenta de que se está refiriendo a profecías, a profecías. Entonces, si ya lo interpretamos de manera correcta, significaría esto. No piensen ustedes que he venido a abolir las profecías que hablan sobre mí, hablando de Jesús, que hablan sobre mí, que están contenidas en la ley y los profetas. No he venido a abolir esas profecías, sino a darles cumplimiento. Porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley o los profetas, porque de eso está hablando, perecerán, o sea, no quedarán sin cumplimiento, sino hasta que todo se haya cumplido, dando a entender que él no iba a dejar sin cumplir ninguna de las profecías que hablaban o lo señalaban directamente a él en su trabajo mesiánico que tenía que llevar a cabo durante su primera venida. De eso está hablando esos primeros dos versículos. Aparte de eso, cuando nosotros analizamos el contexto cultural del pasaje, hasta ahorita nada más he mencionado el contexto literario, gramático, pero cuando vamos a la parte cultural histórica del pasaje, nos damos cuenta de que la frase el cielo y la tierra no se está refiriendo al cielo y la tierra materiales que nosotros conocemos. No se está refiriendo al cielo donde están las estrellas, ni la tierra donde están los volcanes, por ejemplo. Cielo y tierra es una forma judaica, hebraica del siglo primero, durante el tiempo del segundo templo, de cómo se refería popularmente la gente judía a los edificios del templo. Cuando la gente hablaba en ese sentido del cielo y la tierra, es que están queriendo decirle con ese término o esos dos términos, es un apelativo o un apodo para hablar del templo, el templo de Jerusalén. Como por ejemplo, lo vuelve a hacer Jesús en Mateo 24, cuando dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué está hablando? De que el cielo y la tierra físicos van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. El contexto de todo Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 no hablan de eso. De hecho, lo que está diciendo es, porque en el contexto mismo lo dice, cuando le preguntan, Señor, ¿ves todos estos edificios tan monumentales del templo? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego empieza a explicar todas las señales que conducirán a esa destrucción. Y para concluir dice, cielo y tierra pasarán. O sea, el templo pasará. Lo que no pasará es mi palabra. O sea, esta profecía que les estoy dando no se va a quedar sin cumplir. Cuando dice Jesús eso en Mateo 5, 17 o 18, lo que está diciendo es, porque os digo que no pasará el templo, no dejará de existir el templo, y ni una cota, ni una jota, ni una tilde se cancelará en cuanto a las profecías que se refieren acerca de mí, hasta que todo se haya cumplido.
O sea que primero van a pasar las cosas profetizadas de Jesús y ciertamente ocurrirán y se cumplirán. Porque cuando hablamos del verbo cumplir, estamos hablando del cumplimiento de profecías. Si no, lean ustedes todo el libro de Mateo y van a encontrar que cada vez que dice, esto fue dicho para que se cumpliera la profecía del que dijo fulana de tal cosa. Y esto pasó para que se cumpliera. O sea, hay como unas 20 veces que dice eso, esparcidas en todas las partes antes y después del capítulo 5 de Mateo, para que nos demos cuenta de que esa es la fraseología que usa Mateo para referirse no al cumplimiento de mandamientos, sino al cumplimiento de profecías. Ahora bien, entonces lo que significa es no que la ley del decálogo o la ley moral o cualquier parte de la ley mosaica va a continuar mientras existan el cielo y la tierra física, y en base a eso nosotros debemos sujetarnos a esa ley. No está hablando de eso, esa es una mala interpretación. Lo que está diciendo es, todas las cosas de la ley y los profetas en cuanto a profecías se cumplirán y con seguridad se cumplirán antes de que se destruya el templo. El Mesías cumplirá todas las profecías del antiguo pacto, de lo que es el Tanaj hebreo, de la escritura hebrea, antes de que termine de pasar o termine de ser destruido todo el andamiaje del templo. O sea, antes de que pase el antiguo pacto, todo se habrá cumplido respecto a mí. En una forma parafraseada es lo que está tratando de decir. Ahora, cuando empieza a hablar de mandamientos, es en el versículo que sigue, ahí sí, donde dice de tal manera o de esta manera o entonces, dice, hablando de mandamientos ya, dice, el que no enseña los mandamientos o que enseñare a cumplir y guardar mis mandamientos será grande, pero el que no los enseñare será pequeño. Y luego habla de a cuáles mandamientos se refiere, desde el verso 22 hasta el verso 48 del mismo capítulo. Ahí sí habla de mandamientos y de justicia, de la justicia implicada en la observancia de las cosas que Dios manda. O sea que sí, el 17 y el 18 hablan de una cosa y el 19 en adelante hasta el verso 48 hablan de otra. Pero el 17 y el 18 no se refieren a la validez de la ley, ni del decálogo, ni de toda la ley mosaica. Se refiere a las profecías. Ahora, si no me quiere creer, déjeme le busco un pasaje acá de la Escritura para que nos demos cuenta que la ley sí contiene profecías. Y eso se encuentra en el libro mismo de Mateo. Ahorita le doy el pasaje. No quiero que vaya a pensar que me lo estoy inventando. Está por acá. Vamos a ver. Es un pasaje que dice, o será el 11. Vamos a ver. Sí, acá está 11:13 de Mateo. Lo voy a leer desde el 12. Fíjense cómo dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y ahí utiliza otra vez la palabra hasta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ponga atención en lo que sigue, verso 13. Es el verso clave, dice así. Todos los profetas y la ley profetizaron. Todos los profetas y la ley, o sea, todo el antiguo pacto en cuanto a los escritos, todo el Antiguo Testamento, profetizaron hasta Juan. O sea que ahí está hablando, ese verbo profetizaron se lo aplica a la ley, no solamente a los profetas. O sea que cuando habla de Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no se refiere a los mandamientos de la ley, se refiere a las profecías
contenidas en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí me dio a explicar allá, hermano José Fray? Muy profundo, profesor, muy profundo. Qué bendición. Gracias. Una Ah, preguntita, sí, adelante. sí, una preguntita, hermano. Benjamín solamente está en Gálatas 2:11, si usted me puede ayudar allí. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, Ujú. porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí hay como que esto se entiende como un pleito, como que Pablo y Pedro tienen una discordia. Entonces, no sé si en la iglesia primitiva, como la iglesia era mixta, judíos y gentiles, no sé si algunos gentiles guardaban las leyes, algunas leyes, perdón, los judíos guardaban las leyes y los gentiles ya, algo otros gentiles ya no. No sé en ese marco histórico si era una iglesia mixta que guardaba la ley todavía y algunos que no. ¿Y por qué se pelearon ahí Pedro con Pablo? Gracias, hermano. Bueno, está tocando una pregunta muy profunda, profunda en el sentido de que hay bastante explicación para poder entender el punto álgido o caliente al que se está refiriendo, pero lo voy a tratar de poner en términos sencillos y rápidos. El apóstol Pablo está lidiando en esa epístola contra un problema que está pasando en en la iglesia de los Gálatas o en la congregación de los Gálatas, si lo podemos poner así. ¿Cuál es el problema de los judaizantes? Los judaizantes es un grupo de personas, en este caso, por lo que aparentemente escribe Pablo en los últimos capítulos de la epístola, sobre todo en el capítulo 5 y el capítulo 6, da a entender que los judaizantes eran prosélitos judíos, o sea, eran personas que habían sido gentiles, pero que se habían convertido del todo al judaísmo, habían pasado por la conversión, se habían circuncidado y entonces habían abrazado el judaísmo farisaico de su tiempo y ahora como gentil, perdón, ahora ya no como gentiles, sino como judíos, vinieron a creer también en Jesús como su Mesías y pues entonces tenían o querían vivir bajo ambos términos, bajo la gracia de Jesús por la fe y también bajo la ley mosaica por las obras, y hacer todo una mezcolanza como un sistema mixto y combinado para la salvación. O sea que Cristo salva, pero también la ley mosaica salva. Es una combinación de ambas cosas. Entonces, contra eso el apóstol Pablo le puso un rotundo no y dijo, no, la ley mosaica no salva, nunca fue dada para salvar, nunca fue dada para santificar, más adelante lo va a explicar en su epístola. Y entonces cualquiera que venga a enseñar eso, en el capítulo 1 Pablo lo categoriza o clasifica como un evangelio pervertido o corrompido, porque dice no es que haya otro, sino es que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo haciendo esa mezcolanza. Entonces, ¿qué pasó? Que el apóstol Pablo cada vez que iba a una congregación, él enseñaba el evangelio de la gracia, el de la justicia de Dios solo por la fe en Cristo. Y después de que evangelizaba y se iba de la congregación, venía este grupito de judaizantes a tratar de fascinar, a engatusar, a hechizar a la gente que recién había sido convertida al Señor, que había empezado bien con Pablo, y llegaban y les pintaban como eran nuevos en el Evangelio,
llegaban estos judíos y decían, bueno, nosotros somos judíos igual que Pablo. Nosotros también creemos en Jesús. Pero déjame decirte algo, lo que Pablo enseña, eso es lechita, eso nada más es para empezar. Eso no es una cosa profunda. Creer en Cristo es nada más el inicio. Pero si tú quieres realmente tener una seguridad en tu salvación, si tú de verdad quieres vivir sólido en lo que es el Evangelio, en las profundidades de lo que es la verdadera carne de la doctrina, tienes que abrazar las prácticas del antiguo pacto. Entonces, el gentil nuevo dice, bueno, pues si estos también son judíos igual que Pablo, si estos también creen en Jesús igual que Pablo, y luego vienen y me quieren hacer este favor, pues ¿por qué no lo voy a aceptar? Decían los gentiles, ¿no? Entonces les entraba la duda. Ya Pablo les había dicho que no, pero les entraba la duda. Y eran insistentes. Entonces, es lo que estaba pasando. Entonces, cuando Pablo recibe la notificación de que estos judaizantes ya habían logrado meter su cuchara, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ah, porque me acabo de enterar que la palabra cuchara a veces significa otra cosa en otros países, como en Venezuela, por ejemplo, pero no lo estoy utilizando de una manera despectiva, sino en su significado original en la Academia de la Real Academia de la Lengua, ¿verdad? Española, como utensilio que significa para comer. Y en el sentido de que esta frase es muy mexicana, no sé si en otros países exista. Meter la cuchara quiere decir, han venido a meter algo que no es necesario, ¿verdad? Se están entrometiendo en algo en donde no han sido llamados. Y de hecho lo que están haciendo es corromper el mensaje del Evangelio y poner en entredicho la obra misionera de Pablo y poner en peligro la salvación de la gente que está recibiendo el mensaje de la palabra. Ahora bien, estas personas de Galacia ya se habían dejado convencer. No solamente habían escuchado el mensaje de los judaizantes, ya se habían dejado convencer, porque Pablo llega el momento hasta que les dice, ustedes ya guardan los días, los meses, los tiempos y los años. O sea que ya habían empezado a guardar todas las fiestas del calendario judaico. Sin embargo, no se habían circuncidado, no se habían circuncidado físicamente, pero ya habían empezado el proceso a judaizarse, como se los estaban pidiendo aquellos judaizantes. Entonces, cuando Pablo empieza a escribir su carta, empieza su argumento exactamente en ese punto, como diciendo, déjenme explicarles por qué esto que ustedes están haciendo, Gálatas, está equivocado. Y voy a empezar primero con que así como ustedes los han engañado, y este movimiento judaizante es tan peligroso que a ustedes los nuevos los ha hecho caer en eso, bueno, quiero decirles que esa tentación no solamente les puede pasar a ustedes y ya les pasó, sino que incluso a Pedro le pasó. Y quiero que lo sepan, dijo. Y empezó su tema diciendo, porque cuando Pedro vino a Antioquía de Siria, lo reprendí porque hizo algo que era de condenar, dijo. Ese es el contexto de lo que está pasando. Porque antes de que vinieran unos de parte de Jacobo, Jacobo se está refiriendo al apóstol medio hermano del Señor, que era el jefe de la iglesia en Jerusalén. No era Podemos Pedro decir el que, jefe de la iglesia. podemos decir que hubo un debate entre ellos dos, se pelearon. Sí, pero permítame, porque hay un contexto, ¿verdad? No quiere decir que hubo una pelea realmente en el sentido de que se agarraron a golpes, ¿no? A eso se está refiriendo. Quizás hubo un debate, pero yo creo que ni siquiera debate llegó, porque lo que Pablo, con la autoridad que tenía, y siendo él el que realmente evangelizaba a los gentiles, e incluso en su carta dice que Pedro, Jacobo y Juan ya lo habían reconocido a él como el maestro de los gentiles, y a Pedro, el que Dios le había encargado la circuncisión, o sea, evangelizar entre los judíos, así como a Pablo entre los gentiles.
como diciendo, cuando Pedro vino de visita a mi congregación, porque es del ámbito de los gentiles, la iglesia de Galacia, se metió en un terreno que me pertenecía a mí, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que vino a hacer? ¿Qué es lo que pasó? Que cuando él estaba de visita aquí, vinieron de visita unos también que eran de los de Jacobo, de Jerusalén, dando a entender que esos judíos que venían eran judíos circuncidados, eran judíos que habían creído en Cristo, pero que tenían la tendencia de ser férreos observantes de la ley mosaica, que eran del partido de los fariseos. Entonces, cuando llegan y cuando Pedro está ahí, como en Jerusalén, se tenía esa práctica de guardar todavía la ley mosaica entre puros judíos, porque ese era el mejor testimonio que podían dar entre otros judíos si los querían evangelizar, porque vivían entre el puro Israel y en Israel, en la tierra, se observaba la ley entre puros judíos. Pues no podía haber una congregación que se rebelara a eso y que dijera, creemos en Jesús, pero ya abandonamos toda la ley. ¿Quién les iba a hacer caso? Nadie. Entonces, ellos se mantenían en esa parte. Pero Pablo no enseñaba eso. Pablo a todos los gentiles que vivían en la dispersión les enseñaba que nada de eso de la ley era necesario. Entonces no tenían que abrazarlo. Ahora, cuando está Pedro allá, entonces es cuando Pablo le dice, cuando vinieron los de Judea, los de Jerusalén, tú que comías con los gentiles de manera normal, porque entiendo yo que ya habías entendido el evangelio, se empezó a retraer, se empezó a apartar de los gentiles y explica el texto que lo hizo por miedo de los de la circuncisión, por miedo de los judíos que vinieron de parte de Jacobo, porque esos eran estrictos guardadores de la ley. Es como diciendo, se retrajo y le dio miedo, porque es como decir, le dio miedo del qué dirán de aquellos judíos que lo vieron comer con los gentiles, cosa que esos otros no habrían hecho, ¿verdad? Y dice, y en su hipocresía, ¿por qué es hipocresía? Porque si ya entendiste que la ley no aplica en los gentiles, no aplica bajo el nuevo pacto, y la realidad es que no solamente no aplica para los gentiles, ni siquiera incluso para los judíos, porque estamos bajo un nuevo pacto donde no hay judío y no hay griego, porque así lo dice Pablo muy claramente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un día estés, Pedro, comiendo tan tranquilamente con los gentiles y cuando llegan aquellos otros que todavía no han entendido bien el punto, te empiezas a retraer e hipócritamente dejas de empezar a comer con los gentiles, como que tuvieran algún tipo de lepra y te empiezas a apartar para quedar bien con los otros que vienen de Jerusalén, porque pues ellos te conocen y si te ven comiendo con los gentiles le van a llevar el reporte a la iglesia de donde vinieron y tú vas a quedar mal. Entonces déjame decirte que no estás quedando mal con los de la iglesia de Jacobo, estás quedando mal con Cristo, le dijo el apóstol Pablo, porque lo que hiciste era de condenar. Y no solamente arrastraste con tu hipocresía a los demás, sino que hasta Bernabé cayó en el mismo problema. ¿Cómo puede ser posible? Dice Pablo. Entonces le está diciendo, pero esto es increíble. Porque no solamente tengo el problema de los judaizantes que vienen a querer corromper a la iglesia de Galacia, sino que quizás no al mismo nivel, pero tú estás cayendo exactamente en el mismo punto. Eres un judaizante igual que ellos. Quizás en el punto número 10 de 100 y aquellos están en el 100, pero tú vas para el mismo camino, le dice. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú siendo apóstol vengas a practicar el judaizantismo al igual que los que verdaderamente son judaizantes? Gracias a Dios sabemos que Pedro habrá recapacitado de esta situación y cuando se le encuentra más adelante y cuando, por ejemplo, escribe sus epístolas, ya no escribe de una manera judaizante. Se da a entender que el regaño que le dio Pedro, perdón, que le dio Pablo, lo hizo entender y recapacitar y más adelante se le ve como un apóstol correcto, ¿verdad?
Pero no es la primera vez que le pasó algo así a Pedro. Pedro ya tenía una historia de rechazar y negar a Cristo desde antes de que muriera Cristo, ya lo sabemos, ¿no? O sea que Pedro tenía sus debilidades. Era muy bravucón en lo exterior, pero a la hora de la hora ah, le entraba el miedito y hacía cosas que no debía de hacer. Pero en ambos casos, pues recibió la corrección, primero por Jesús y en el segundo caso de una manera más áspera de parte de Pablo. Pero Pablo porque vivía frustrado con el asunto de los judaizantes. O sea, tú no puedes vivir realmente tranquilo cuando tu trabajo es ser misionero, ir a predicar el Evangelio de la Gracia, y después de cada vez que tú predicas, viene este grupito de personas siguiéndote y haciéndote la vida imposible, porque cada congregación que él levantaba, luego venían aquellos para quererle robar el trabajo, para querer judaizar a todos aquellos que Pablo había evangelizado previamente. ¿Quién va a vivir sin estrés de esa manera? ¿Sí me di a entender en la pregunta? Sí, correcto. De hecho, como que no fue transformado en el Pentecostés Pedro. Bueno, por lo menos esa parte no, quizás le costó dejar, vea, a Sí, Pedro, es que tenemos que entender lo siguiente. No todas las personas tienen el mismo, aunque sean convertidas por el Espíritu Santo, no todas tienen el mismo nivel de madurez, no todas progresan al mismo tiempo. Eso es un hecho. Tú puedes empezar con dos personas que se convierten el mismo día de manera íntegra, honesta, y los vienes a ver 2 años después y te vas a dar cuenta que cada una está en un nivel diferente de crecimiento, porque no hay dos personas que crezcan igual en el espíritu, ¿verdad? Entonces, a Pedro le costó un tanto y habían otros que eran aparentemente creyentes en Jesús, pero a veces nada más era una cosa externa, no lo eran en realidad, como en ocasiones el apóstol, o sea, aquí a Pedro nunca le dijo el apóstol Pablo, tú nada más eres tú eres un falso creyente o un falso apóstol. Nunca le dijo eso. Reconoció que era verdaderamente un apóstol, reconoció que era verdaderamente un creyente, pero lo calificó en esta ocasión de inmaduro. Es lo que hizo Pablo. En otras ocasiones, a otras personas, y ahí siempre en Gálatas, dice que el apóstol Pablo les dijo, y estos venían infiltrándose porque eran falsos hermanos. O sea que Pablo los identificó como falsos hermanos porque no fue una falta de conducta, fue una falta de doctrina, además de la conducta en aquellos falsos hermanos. Se dio cuenta de que la enseñanza que tenían estaba corrompida en doctrina. En cambio, lo de Pedro no era una falsedad en doctrina, él entendió el Evangelio, pero a la hora de la hora se comportó de una manera incorrecta que no va de acuerdo con el Evangelio, pero luego rectificó su camino. ¿Sí me sí, doy a entender? sí, correcto. Me imagino yo que por eso Pedro habla de una fe práctica, ¿verdad? En Santiago. Perdón, no me acuerdo dónde es. No, yo me imagino yo que por eso que Pedro hablaba de la práctica Ujú. y Pablo habla más de la gracia de Dios, por esa razón. Sí, así es. Cada uno Muchas tenía un énfasis especial en su ministerio. ministerio. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo no? ¿Quién más? Hermano Isaac Escudero. Ahora sí. Sí, sí. Maravillosa toda la explicación, profesor. Es usted una inteligencia artificial, es tremendo. No, Es maravilloso escucharle y cómo nos da el conocimiento. Yo quería retomar un poquito a Mateo 5:17, lo que nos ha comentado, algo que yo personalmente estaba confundido en la interpretación de esa palabra, ¿no? De que no vino a abrogar la ley,
o los profetas, y sin embargo estaba hablando de otro cumplimiento, de otras cosas las que usted está explicando, que es maravilloso. Y nada, la pregunta, profesor, que tengo es si en la ocasión de Efesios capítulo 2, en el verso 14, si en esta ocasión sí que, bueno, leo el texto y ahora le remito la pregunta. Dice Efesios capítulo 2 y versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vale, está ahí mismo. Entonces, en Mateo nos ha dicho usted que no se está refiriendo concretamente a la ley. Perdón. En esta ocasión de Efesios capítulo 2 y verso 14, ¿sí que se está refiriendo a esa ley de Moisés o está hablando también de otra cosa que a lo mejor estamos interpretándola como que es la ley de Moisés y posiblemente hable de otra cosa? No lo sé. Y la pregunta es esa, si está hablando en Efesios capítulo 2 de la ley de Moisés, lo que fue lo que abolió Cristo. Ok, bueno, en el anterior pasaje, como expliqué, está hablando del cumplimiento mesiánico que Jesús vino a hacer en su papel como Mesías, al cumplir las profecías que hablaban acerca de él, ¿verdad? Y también él dijo que él debía llevar a cumplimiento todo lo que la ley y los profetas habían profetizado sobre su obra mesiánica. Eso lo vemos también como referencia en Lucas 24, en donde habla mm, de que después de resucitado, donde dice que le andaba explicando a los que venían en el camino de Maús o iban de camino de Maús, donde les dice, todo esto era necesario que se cumpliera acerca de mí, según está escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Es el mismo tema, ¿verdad? Ahora bien, cuando estamos hablando, y luego, nada más para recordar esto, en el verso 19 en adelante, ahí sí habla de la ley de Cristo, ¿verdad? En Mateo 5. Ahora, cuando llegamos a Efesios, ahí el contexto es diferente. Ahí lo que está diciendo es que antes de Cristo, desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista hebraico, existían dos tipos de pueblo, el pueblo judío y el pueblo gentil. Y existía una barrera de separación que Dios mismo había levantado, no que el judío había levantado, sino que Dios mismo había instituido para poder marcar o establecer una demarcación entre los dos pueblos. Eso es la ley mosaica. Entonces levantó la ley mosaica y habían tres prácticas que distinguían en especial esa pared intermedia de separación que mantenía a judíos y a gentiles apartados de una manera permanente. La primera cosa era la circuncisión, o sea que definitivamente desde el nacimiento se hacía una división entre quién era judío y quién no lo era, quién era gentil. El que era judío era circuncidado en la carne, si era varón, obviamente, y el que no lo era, pues permanecía con el prepucio físico y crecería como gentil. Después de eso, levanta otro ingrediente que es el Shabbat. O sea que a la hora de nacer étnicamente ya hay una diferencia. Después, a la hora de adorar, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque solamente al pueblo de Israel le dio el Shabbat. A todas las demás naciones de la tierra no les dio el Shabbat. Entonces, ya a la hora de adorar ya hay un punto de diferencia marcado, ¿verdad? Y tercero, la tercera cosa que los mantenía aparte era la ley dietética. Eso significaba de que un gentil y un judío
no podían prácticamente comer en la misma mesa. ¿Por qué? Porque el judío no podía comer lo mismo que comía un gentil. No solamente por el contenido de lo que estaba en el plato, sino incluso en la forma en que el animal había sido muerto. Entonces, eso significaba que para que un judío pudiera comer de ese alimento, tenía la gente judía que sacrificar al animal en cierta manera, de acuerdo a la ley, para que pudiera ser apto para comerlo, incluso siendo un animal limpio. ¿Ok? O sea, mucho menos con un animal impuro. Entonces, eso ya establecía una barrera totalmente aparte. O sea, eran de dos pueblos aparte. Aparte de eso, no podían adorar en el mismo lugar y al mismo día y a la misma hora y al mismo Dios. Y tercero, no podían juntarse en la misma mesa, en la misma casa a comer como si fuesen dos grandes amigos. Eso hacía que los dos pueblos estuvieran aparte, pero eso creó una falsa superioridad en el pueblo de Israel. Su egolatría hizo pensar, como hasta el día de hoy sigue pensando en el pensamiento farisaico, que ellos como judíos eran superiores a los gentiles, porque Dios les había dado esa ley. Y esa ley se las había dado porque ellos tenían un alma más elevada que el de los gentiles. Entonces eso creaba una superioridad. Y si no lo quieren creer, pues lean ustedes lo que dice Romanos capítulo 2, allí donde estaba hablando el apóstol Pablo cuando dice, y tú, judío, que te crees más que otros, tú que dices esto y tú que te crees maestro de los ciegos y enseñador de los gentiles, tú que dices que no eres idólatra, tú que, en fin, al final de cuentas el apóstol Pablo los termina masacrando igual que a los gentiles paganos, ¿verdad? Digo masacrando en el sentido figurativo, ¿verdad? Doctrinalmente hablando los termina aplastando porque dice, no hay tal superioridad, todos somos pecadores a los ojos de Dios y todos estamos destituidos y necesitamos de su gracia y de su Salvador. Entonces, esa ley, mientras estuviera presente, y de hecho esa ley estaba simbólicamente representada por el muro que dividía en el atrio de los gentiles, eh, esa ley estaba representada por ese muro, que cuando un gentil quería acercarse al templo de Jerusalén, solamente podía llegar hasta un cierto nivel, no podía adentrarse más. Y en el muro decía, había un señalamiento que decía, prohibido a un gentil pasar más allá de este muro. Si llega a pasar, será muerto a pedradas, porque tenía total impedimento de cruzar. Solamente un judío podía cruzar hacia ese lugar. Y luego, después de que entrara el judío al atrio de los israelitas, también había otra sección en donde ya no podía cruzar el israelita, solamente podían entrar los sacerdotes. Y luego los sacerdotes, lo mismo. Llega un momento en que ya no pueden avanzar más y en ese lugar santísimo nada más puede entrar el sumo sacerdote y una vez al año. Así estaba codificado, ¿verdad? Entonces la ley lo establecía de esa manera. Entonces había que quitar no solamente la parte que dividía a los gentiles, el atrio de los gentiles del atrio de los israelitas, sino que también tenía que quitarse la barrera que había de los israelitas hacia el sacerdocio y luego del sacerdocio hacia más adelante, para poder entrar hasta la presencia de Dios sin ningún tipo de barrera. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dice el apóstol Pablo. Toda esa ley expresada en decretos o en ordenanzas, que es la que creaba la enemistad entre los dos pueblos, Cristo, al morir en la cruz en su carne, abolió o canceló esa ley para que de ahora en adelante el judío étnico y el gentil étnico de ambos pueblos
pueda Dios hacer una nueva humanidad en Cristo. Si esa ley permanece, no va a poder efectuarse esa unión. Tiene que caer esa ley, tiene que quitarse esa ley para que entonces el judío que se gobierna por esa ley entienda que esa ley ya no aplica y entonces tenga la libertad para poder reunirse y compartir con un gentil y pueda convivir en todo sentido con un gentil y pueda comprender que el gentil es su hermano. Entonces, Dios quitó esa ley y luego dice que de ambos pueblos hizo una nueva humanidad. No dice hizo un nuevo pueblo, ¿ok? Dice hizo una nueva humanidad, dando a entender que en la primera humanidad, en la antigua, la división o la diferencia se basaba en etnicidad, el pueblo judío étnico y el gentil étnico. Pero en la nueva humanidad ya no se va a basar en etnicidad, sino se va a basar en fe. De ahora en adelante ya no hay judíos y gentiles, sino van a ver quién es creyente en el Mesías y quién no es creyente en el Mesías. La humanidad se va a dividir ahora en ese sentido. Creó una nueva humanidad, hizo una nueva creación. Y ahora la diferencia es no quién es judío y quién es gentil, sino que bajo un mismo sistema, en el nuevo pacto, la pregunta es, ¿eres tú creyente en el Mesías Jesús o eres un incrédulo? Pero sí tuvo que desaparecer esa ley y por eso Cristo introdujo una nueva ley que gobierna el nuevo pacto de acuerdo al nuevo sistema de la nueva creación. Porque la antigua ley no puede existir porque se basa en etnicidad y se basa en judío y gentil. Pero como eso ya no existe bajo el nuevo pacto, pues no puede haber una ley que totalmente contradiga el nuevo sistema. Es como que quieras meter un cuadrado dentro de un círculo. No se va a poder, porque son dos cosas totalmente diferentes. No sé si me di a entender. Sí, perfectamente, el profesor. Ok, Muchas ahora gracias. vamos con John Cruz. Bendiciones a todos. Hermano Alejandro, ¿cómo Bendiciones. está? Bendiciones. Hay una pregunta aquí con respecto a Ezequiel, el capítulo 10, el versículo 11, donde dice la escritura que la gloria de Jehová abandona el templo. Y también a partir del versículo 14, donde hay una promesa de restauración, pero esa promesa de restauración solo se cumple. Eso está registrado en el versículo 19 del capítulo 11 de Ezequiel, donde dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis secretos y cumplan y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mi pregunta es, el cumplimiento de la ley de Moisés, lo que habla Jesús acerca de que iba a cumplir la ley de Moisés en su cuerpo y proféticamente. Eh, Es posible que, bueno, según la interpretación de este texto, es posible que el cumplimiento de la ley haya sido empezada desde ese mismo momento en que la gloria de Jehová abandona el templo, según lo que está ahí en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Ezequiel. Y luego viene el juicio sobre Israel, viene el cumplimiento de toda la profecía hecha de la boca de Moisés, ¿no? Porque Moisés antes de morir reúne a las 12 tribus de Israel y las bendice y profetiza sobre ellas. Y la profecía es que ellos a la final nunca iban a cumplir la ley y que todo el juicio que estaba decretado sobre ellos a través de la ley se iba a cumplir. Eh, Mi pregunta es, ¿parte de esa profecía o parte de la ley se cumplió en el juicio que Dios estableció sobre Israel a partir
de que Dios abandona el templo, la gloria de Jehová abandona el templo? Es mi pregunta. Ok, bueno, lo que vemos en las profecías del libro de Ezequiel, tenemos que entender el ámbito histórico literario del libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro que se da dentro de lo que es el exilio, cuando el pueblo de Israel ya está en el exilio en Babilonia y su representante, en este caso el profeta Ezequiel, recibe las visiones para poderle dar un mensaje al pueblo que está en cautiverio. Entonces, básicamente lo que Dios le está diciendo al profeta Ezequiel es que el mensaje para Israel es que iba a ser retornado a su tierra, que iba a ser perdonado por Dios y que Dios lo iba a llevar de vuelta. Ahora, dentro del mensaje se utilizan figuras para poder dar a conocer esta realidad. Obviamente, el estar exiliados en lo que es Babilonia durante aproximadamente 70 años, que es lo que dice la escritura, aunque hay algunas personas que debaten esa cantidad de años y dicen que es una figura nada más, porque los años fueron menos. Como quiera que sea, la cantidad de años que estuvieron ahí fue en castigo por lo que habían hecho anteriormente, o mejor dicho, por lo que habían dejado de hacer, que era, habían dejado de cumplir los mandamientos de Dios, como Dios había pedido, se habían dedicado a la idolatría. Viene el castigo, son enviados a Babilonia, y entonces Dios les dice cuáles son ciertas promesas que Él en su misericordia tenía para su pueblo. Primero, retornarlo a la tierra. Por ejemplo, dice que en el futuro derramará el Espíritu Santo, que es también una forma de hablar del nuevo pacto, hablar de darle al pueblo un corazón de carne y no uno de piedra, purificarlo de sus inmundicias. Eso significa también parte de lo que es el nuevo pacto, aunque dicho en otras palabras, a como lo dijo Jeremías, capítulo 31, pero implica la venida del Espíritu Santo, cosa que también está profetizada en Joel capítulo 2 y que se cumple en Hechos capítulo 2. Así que más adelante en el libro de Ezequiel vamos a ver, por ejemplo, cómo es que habla de los huesos secos y de que los huesos secos van a tomar vida, que se van a llenar de carne y que van a resucitar esos huesos secos. Entonces no está hablando de una resurrección corporal física, está hablando literariamente de lo que iba a ser el resurgimiento del pueblo de Israel, asemejándolo o comparándolo a que hubiera un valle lleno de huesos secos y de que resucitaran tomando carne y que volvieran a ser personas regulares. No está hablando de la resurrección física en el día final, está hablando de metafóricamente de cómo Israel iba a volver a tomar carne, iba a salir de lo que es el ámbito del cautiverio o exilio babilónico e iban a regresar a la tierra de Canaán, donde habían estado antes del exilio, su tierra, y de esa manera está representado con el Espíritu viniendo y entrando sobre sus huesos y dándoles vida otra vez. Ahora, obviamente fueron resucitados, entre comillas, metafóricamente, y volvieron en el tiempo de Esdras y Nehemías. Sin embargo, la profecía del capítulo 11 y de otros capítulos también de Ezequiel, si no me equivoco, el capítulo 26 creo es, habla de que Dios les iba a dar un corazón nuevo para que cumplieran sus estatutos, que es exactamente lo mismo que el nuevo pacto promete en Jeremías. Y también cosas que promete Dios en el libro de Isaías. Entonces, vemos que regresan en cumplimiento de esas profecías, regresan. Ahora, desde el tiempo en que parte la gloria de Dios o la Shejinah en forma, en forma simbólica, está hablando, bueno, obviamente, si fue destruido el templo de Jerusalén en 586.
En forma física, la gloria de Dios o la nube, la Shekinah, no podía estar físicamente presente allí porque ya no existía templo. Eran puros escombros. Partió la gloria. Pero eso nomás era un tipo. Era el tipo de una realidad que iba a ocurrir. ¿Cuál es, cuál es esa realidad? Que la gloria de Dios llegó al templo en la vida de Jesús de Nazaret y se cumple cuando Jesús pasa por el templo y sale del templo después del encontronazo que tiene con el liderazgo judío farisaico. Y Jesús dice, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces parte la gloria de Dios, sale del templo y ya Jesús jamás regresó ahí, ¿verdad? Entonces no volvería hasta que recibiera de la boca de los judíos ese tipo de confesión. O sea, que es una tipología de algo que iba a pasar en la vida de Jesús. Ahora, más adelante en el libro de Ezequiel, habla de la reconstrucción de un templo, de que se va a volver a formar un templo, y eso es una profecía en sentido poético de lo que el Mesías iba a hacer cuando viniera en su primera venida. No está hablando de que se va a reconstruir un tercer templo en Jerusalén o que va a haber una tribulación en el futuro, no está hablando de nada de eso. Está hablando de que Jesús iba a levantar el tercer templo, es decir, su iglesia. Está hablando de forma poética de lo que Jesucristo iba a hacer a levantar su templo, su iglesia, en el cual él iba a venir a morar. Entonces, la iglesia es presentada a través de la figura de un nuevo templo que está en una nueva Jerusalén, de donde corren aguas vivas, pero todo eso es lenguaje figurativo, no es literal, hablando de las bellezas y realidades espirituales del nuevo pacto. Y hablando de la iglesia del Señor, vestida de lino fino y ataviada con todo tipo de joyas y perlas y gemas y piedras preciosas que representan la nueva esposa del Señor. No sé si con eso me di a entender. Sí, gracias a mi hermano Benjamín. Entonces, lo que quiere decir ese texto es que pasamos, obviamente, del antiguo pacto al nuevo pacto, porque en este caso, cuando la Biblia dice que la Shekinah de Dios abandonó el lugar, inmediatamente manda una promesa de restauración e inmediatamente manda es al nuevo pacto, ¿no? La Sí, restauración para el pueblo de Israel no es una restauración judeocéntrica, sino más bien una restauración cristocéntrica. así es. Y la restauración de Israel pasa directamente al nuevo pacto, ¿no? Al Ajá, nuevo pacto ya establecido. así es. Bueno, al menos esa es mi opinión. Yo sé que hay otro tipo de opiniones. Sé que hay personas que lo interpretan literalmente y respeto su opinión, pero no la comparto. Lo siento mucho, ¿verdad?